Prestosos, prestosas, nos encontramos en el pueblo ayerano de Chamas. Hoy os vamos a enseñar una ruta antigua de montaña que unía las dos poblaciones, la de Chamas, donde nos encontramos, y la de Llanos, a la que vamos. ¡Comenzamos! Nuestra ruta de hoy comienza en el pueblo de Chamas. El vehículo lo podemos dejar justo al lado de la iglesia que tenemos al lado de la carretera. Ya sabéis, con mucha precaución, pasan vehículos y hay fincas vecinales. Lo apartamos bien y comenzamos perfectamente marcada y con el panel indicativo de nuestra ruta de hoy. Primera parte de la ruta por las calles de Chamas, perfectamente señalizadas. Ya sabéis, estamos siguiendo un PR, el PR 264, blanco, amarillo, pequeño recorrido, cruz, por ahí no. Qué raro, ¿eh? Una PR, sí, una PR, un pequeño recorrido. Una ruta prestosa para todos los públicos. Pero para arriba. Seguimos siendo para arriba. Mirad qué pendiente, nada más salir del pueblo de Llanos. Seguimos poco a poco, todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba. Prestosos, prestosas, la cabra tira al monte. Ahora sí estamos en nuestro hábitat natural. Nos metemos al sendero, nos metemos de lleno al bosque. Encima, con estos colores espectaculares del otoño asturiano, fijaros qué disfrute. Fijaros qué maravilla. Fijaros cómo mola. Estaríamos ahora mismo en el punto más alto del recorrido, en torno a 950 metros de altura, con esta brisa estupenda del otoño. Nada, ahora, ¿qué pasa ahora? Cuando estamos arriba, hay que bajar abajo. Todo lo que sube, baja. ¡Vamos, prestosinos! Salimos ya del bosque. La verdad que hoy da un poquito de pereza salir del bosque con los colores, las hojas, les castañes ya tiráis en el suelo. ¡Qué maravilla! Nos encontramos en la Casa al Medio. Mira qué zona de cabañas más chula. Seguramente aquí en la época de verano, cuando llegue el tema del garabato y... ¿sabéis, el movimiento sensual, como diría el calvo ese que dice ¡bomba! Pues en esta zona seguramente que esté lleno de gente y en los años atrás de guajes, jugando y comiendo manzanes. Ya estamos en el final de nuestra ruta de hoy, ya estamos en el pueblo de Llanos. Ruta guapísima. Yo era mi primera vez, lo reconozco, y quedé impresionado, sobre todo ahora en esta época otoñal, con las fuelles en el suelo y el aire, que parece que te respiras un poquillín cuando lo escuchas. Bueno, esperemos que vosotros disfrutéis tanto como nosotros al grabarla. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Maca!